Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer compartir con ustedes una nueva emisión del programa. Pensé desde hace algunos días que determiné que hoy deberíamos tener este tema ante la propuesta de un gran amigo mío, que seguramente por toda la conflictividad política, social, económica, mucha gente iba a cuestionarme el tema que vamos a abordar hoy. Que conste, con todo el respeto para quienes me cuestionen, eso yo lo superé desde hace mucho tiempo, porque en todo caso no sería la primera vez que yo aborde estos temas aquí en Frente a Frente y en otros espacios que durante 45 años he tenido la honra y el privilegio de coordinar. Pero yo sé cómo es la humanidad. Yo no sé si la humanidad evoluciona e involuciona en algunas cosas. Pero bueno, con todo el respeto del mundo para quienes no se sientan satisfechos por la temática que hoy desde este programa y en este medio de comunicación vamos a abordar, yo les digo algo. Y esa fue mi oración con los ojos despiertos ayer, y esa fue mi oración esta mañana. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que con todo el respeto para quienes en este momento estén diciendo, Renato, pero es que Frente a Frente no es para abordar temas espirituales. El Frente a Frente es para otro tipo de temas. Déjele eso a los medios de comunicación orientados a la palabra de Dios, a los medios de comunicación religiosos. Así que usted no confunda lo espiritual con lo laico. Una vez más les digo, pero es que no tengo que dar disculpas, ni pedir perdón. Es simplemente decirles, confíen en este servidor, en este moderador del programa, porque yo estoy convencido por mi propia experiencia y con el respeto para los ateos, que es fundamental creer en ese ser superior. Claro, es mi criterio. Yo sé que no todos lo piensan así. Pero yo creo que hoy le daremos un tremendo chapuzón a los hondureños. Ustedes saben qué es chapuzón. Una bocanada de oxígeno limpio, de aire rico, en momentos de turbulencia, como la que está viviendo la humanidad. Y no digamos nosotros. Miren que hace unas horas me trasladaba a mi casa y yo tengo la costumbre ahora con la tecnología que me conecto con emisoras de otros países. ¿Y saben qué emisora estaba escuchando justamente cuando me trasladaba a mi casa? En las últimas horas de ayer, la cadena SER de España. La cadena SER de España es una radio muy influyente. Es una radio muy importante. La ligan al Partido Socialista Obrero Español. Claro, no es un medio estatal, no es de un partido político. Es una radio privada, pero con orientación históricamente a los socialistas. Pues tenían un programa que me llamó poderosamente la atención, comparando el exterminio de judíos en la Segunda Guerra Mundial con los 50,000 gazatíes que han perdido la vida a raíz del conflicto que se produjo entre Israel y este grupo Hamás de Gaza. ¿Saben ustedes la historia? El 7 de octubre del año pasado, un grupo de terroristas, digo terroristas porque así los califica la Unión Europea, así los califica Estados Unidos, mataron a más de 1,000 personas judías, a más de 1,000 israelíes, para ser más estricto y riguroso con el lenguaje, lo que desencadenó una guerra de Israel en Gaza. Entonces me llamó poderosamente la atención
los argumentos de por qué era comparable la matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial con los crímenes cometidos por Israel en esta guerra. Y dije yo, interesante, es un tema no suficientemente debatido en el país. Y de repente por ahí voy a comenzar la temática este martes en Frente a Frente. Sí, será uno de los temas. ¿Y con quién abordaré toda esta temática? Aquí presentes en el programa el pastor Evelio Reyes, presidente de los ministerios Vida Abundante y coordinador general de Cristianos por Honduras. Bienvenido. Nos reencontramos y es un inmenso gozo reencontrarme con el amigo histórico. Don Renato. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Estamos bien, siempre creyendo, llenos de fe y de esperanza. Y escuchando su introducción, yo creo que usted debe de exponer su sentimiento y su pensamiento libremente, porque en Honduras casi el 100% creemos en el Dios de Jesús, hemos sido influenciados por esa fe que hemos heredado de los judíos y del cristianismo en su totalidad. Y yo lo animo y lo bendigo y quiero recordar a la población que no solamente somos estómago, no basta el pan, el arroz, los frijoles, las baleadas, hace falta espíritu, porque no solamente somos estómago, vivimos de pan, pero no solamente de pan. Y estamos aquí en esta mañana, no por iniciativa propia, estamos aquí como representantes del reino de Dios, como embajadores del cielo, como poseídos. Cristianismo, el cristiano está desposeído de sí mismo para estar poseído por el Espíritu del resucitado. Queremos en esta hora, con ese Espíritu que nos posee, dejar una palabra de verdad, una palabra de vida, una palabra de ánimo, de bendición, para que no nos sequemos por causa del temor. Y luego yo aprecio su espacio y el que nos reciba, y el Dios a quien servimos, sirviendo al prójimo, que le pague. Y quiero adelantar ahora mismo, como cristianos en Honduras tenemos que estar puestos de acuerdo. Todos rezamos: venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra. Entonces yo invito a la población creyente para que cada mañana digamos: venga tu reino sobre Honduras, sea hecha tu voluntad en Honduras. Venga tu reino sobre este pueblo, sobre esta aldea, sobre esta empresa, sobre esta familia, comenzando por nuestra propia persona. Venga el reino de Dios sobre nosotros y que su voluntad sea hecha en nosotros. La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Usted es testigo, yo soy testigo, millones en Honduras damos testimonios que se vive mejor creyendo y también se muere mejor creyendo. Y le digo que estoy optimista, muy alegre, para nada incómodo tenerlos a ustedes hoy y tener la temática. Simplemente hago algunas aclaraciones porque yo acostumbro eso, aclarar por qué hago las cosas. Y siempre lo he dicho y lo repito una vez más: a mí el Evangelio no me avergüenza, creer en Dios no me avergüenza. El día que sienta vergüenza de debatir estos temas espirituales en el medio u otros medios, ese día diré: estoy en pleno proceso regresivo. Estoy en pleno proceso regresivo. Por eso tengo una pregunta pendiente para ustedes en el transcurso del programa. ¿Qué le sucede a los cerebros que no creen en Dios? ¿Qué le sucede a los cerebros que no creen en Dios? Con todo el respeto para quienes no lo creen. Pero bien, esta mañana también me acompaña el pastor Jesse Rogers, fundador de Ancianos de la Ciudad. Ancianos de la Ciudad. Ancianos de la Ciudad es una fundación, es una iglesia. Es un programa en el estado de él,
y en otros estados, justamente él es el fundador. La idea es que estos ancianos, como en el Antiguo Testamento, guardaban las puertas, vigilaban la ciudad. Hoy necesitamos vigías, hoy necesitamos atalayas para que podamos convivir en paz y evitar todos aquellos males que, comenzando por el cerebro en el hombre, nos afectan y nos amenazan continuamente. Así, el padre de familia es un anciano en su casa, las autoridades hacen ese papel y el hermano Jesse está trabajando como nosotros en Honduras, con Cristianos por Honduras. Esa es la idea, contribuir a la paz, contribuir a la sociedad, contribuir para que no nos comamos los unos a los otros, sino que aprendamos a vivir y a convivir. Qué bien que traigamos este tema porque es un mundo descompuesto. Yo sé que el mundo a través de su historia ha tenido guerras, conflictos, y que hoy no es la excepción, pero la verdad que estos tiempos pareciera cada día con la conflictividad puntual en algunas zonas geográficas de la tierra o conflictos regionales que en cualquier momento se nos termina de descomponer con una conflagración mundial. Yo se los digo a cada rato a ustedes, algunas veces yo vengo al programa o me voy a acostar, me voy a mi cama creyendo que me voy a levantar viendo una información de una bomba nuclear, de un desastre humanitario. Realmente que estamos conflictuados. Es difícil encontrar una zona de la geografía mundial que no tenga un conflicto de muerte en este momento. Y es difícil encontrar un país que no tenga problemas políticos, un país que no tenga graves problemas sociales, un país que no tenga graves problemas económicos. Es cierto, esto a través de la historia ha ocurrido, pero en esta ocasión parece que los problemas se han agudizado. Y es ahí cuando esta mañana dije, creo que nos merecemos un baño espiritual los hondureños esta mañana. Así que, Pastor Jesse Rodger, nos agrada también, nos agrada que usted esté presente aquí en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro en Tegucigalpa, Honduras. Thank you so much, and it's so good to meet you. Muchas gracias, es un placer conocerle. I want to compliment you on the success of your program. Quiero felicitarlo en el éxito de su I programa. also want to compliment you on your courage to address the issues that most people are asking questions about. También felicitarlo en tener un tema del cual mucha gente está haciendo questions. preguntas, The philosophical questions las preguntas filosóficas that are on the hearts and minds of people que están en los corazones y mentes de las have always personas. been, what are my origins? Siempre han sido, ¿cuáles son mis Who orígenes? am I? ¿Quién soy yo? Why am I here? ¿Por qué estoy aquí? And what is my destiny? ¿Y cuál es mi destino? So while we're struggling on issues of politics, Así and que mientras social estamos issues, en debates de política y debates sociales, at the heart of every individual, en el corazón de there are cada some critical individuo questions. hay preguntas críticas. And as you opened up your program, Y cuando abrió su programa, you said, man does not live by bread alone, dijo, el hombre no vive solo but de by pan, every word that proceeds from God's mouth. sino que de cada palabra que sale de The la boca de deepest Dios. questions of the heart, Las preguntas más profundas the del answers to corazón, those questions las respuestas a esas can only be preguntas, found in the Word of God. solo pueden ser encontradas en la palabra de Many Dios. times media Muchas veces los medios only addresses a very small segment of culture and society. solo le habla a un segmento muy pequeño de la cultura y la sociedad. But when you open up these issues, Pero cuando abrimos a estos you can temas, address the entire nation at one se time. le puede hablar a toda la nación a una sola vez. People want answers for the questions which are deepest in their heart. La gente quiere respuestas a las preguntas que están And en I lo commend profundo you de su corazón. Y le For being felicito willing to wrestle with those issues por estar dispuesto a luchar con esos and to temas bring the Christ y traer a and Cristo His Word y su palabra front and center. al centro y al No, y frente. estoy convencido que este programa es para todos los hondureños, para una infinidad de evangélicos, de católicos, de todas las denominaciones. Si tanto los que van a la iglesia católica como a las iglesias u otras denominaciones religiosas, ahí hay un denominador común. Están necesitados de algo. Están necesitados de algo.
andan un tremendo vacío. Yo soy uno de esos, con ese vacío que el pastor sabe todavía no lo acabo de llenar. Pero digo que mientras ande con ese vacío es que hay una mano espiritual que me sigue tocando, que me sigue tocando. Si ahí tenés el vacío, porque no te lo deja llenar. Me voy a preocupar el día que ya no sienta ese vacío y no alcance la felicidad. Ahí sí estaré preocupado. Tantas cosas lindas que hablaremos hoy. Pero solo me permiten unos segunditos, porque un medio de comunicación hermano nuestro de la misma corporación Televicentro, que es Tu Nota, ya ha leído tunota.com, está de aniversario, 5 años. Sé que te sentís bien, Dayana, al escuchar al pastor Evelio, al pastor Jesse, pero bueno, tú vienes a lo que vienes, y no está de más también este baño espiritual, que escuches esto. Vienes porque ayer lunes tunota.com logró o cumplió su 5º aniversario con un éxito rotundo en el país. Cuéntame un poquito, Dayana Palacios. Gracias, licenciado, bueno, y gracias a sus invitados, ¿verdad?, por esa reflexión inicial en este programa. Agradecida con el espacio que me da, y sí, llegamos a 5 años de impacto digital en tunota.com y estamos sumamente felices porque son 5 años de logros, 5 años de estar a la vanguardia de la tecnología y 5 años en los que 5.5 millones de personas pues eligen tunota.com para informarse de lo que pasa en Honduras y en el mundo. ¿Cuántas personas siguen tunota.com, Dayana? Si me puedes repetir este dato, por favor. 5.5 millones de personas informan con tunota.com. 5.5 millones. ¿Son líderes ustedes en el campo digital, tunota.com? Así es, somos pioneros en diferentes aspectos de la comunicación, y en el ámbito digital pues hemos estado siempre posicionados en los primeros lugares, informándole a la población de todo el acontecer nacional, y no solo en temas políticos, sociales, sino también a veces abordamos temas religiosos. Nosotros tratamos de complacer al usuario y darle toda la información que ellos necesitan o buscan. Y te quiero decir algo, yo me he encontrado con mucha gente en el ámbito político, en el ámbito económico, social, que me dice: Renato, típicas palabras y expresiones de los hondureños. Qué bien es tunota.com. Y me lo dicen a mí porque saben que es parte de nuestras empresas, de las empresas de Televicentro y Emisoras Unidas. Qué bien, Renato, qué bien tunota.com. Y te lo digo que me agrada, que me satisface cuando escucho a diferentes liderazgos y personas de diferentes estratos hablarme bien de tunota.com y de lo que leen todos los días. Gracias, licenciado, y espero que usted nos siga leyendo también en Frente a Frente. Bueno, imagínate, no leer tunota.com implica que voy en proceso regresivo con el periodismo también. Tengo que leerlos, claro, leer los puntos de vista, el enfoque editorial. Mira, yo veo Tu Nota para informarme, claro está, pero también para ver la línea editorial de tunota.com, hacia dónde van. Claro, los periodistas debemos estar, como decimos nosotros en Honduras, agujas siempre. Pero me están diciendo que van a sortear, con motivo de este 5º aniversario de tunota.com, 5 antenas Starlink para celebrar con todos ustedes. Mire cómo Elon Musk está en todos lados, ¿no? Estamos hablando de las antenas Starlink. Cuéntame de este sorteo, por favor. Bueno, para participar es muy fácil, solo tiene que ingresar a www.tunota.com y en la esquina superior aparecerá un enlace que dice participa aquí, y ahí puede ingresar todos sus datos, ¿verdad? Para que en primer lugar a diario le llegue el newsletter, ¿verdad? Que tenemos un newsletter diario, que estamos muy satisfechos también con nuestros suscriptores. Por medio de ese canal se informan con nosotros, y también van a estar participando en una de estas 5 antenas Starlink que vamos a estar sorteando en los próximos días, ¿verdad? Porque no nos vamos a limitar a celebrar una semana, sino que nos vamos a extender un poco más, y estamos sumamente contentos. A compartir el éxito. Claro, porque son una muestra de agradecimiento con la gente que está pendiente del contenido de Tu Nota todos los días. ¿Y cuándo será el anuncio de los ganadores? Será más tardar el 10 de febrero, porque queremos darle el espacio y la oportunidad a todos nuestros lectores y usuarios que se puedan inscribir para estar participando en este sorteo. ¿Y cómo será el sorteo?
para mostrar que somos transparentes también. Va a ser a través de nuestras redes sociales que se va a estar informando de cómo se va a realizar el sorteo. Ya cuando tengamos, ¿verdad?, una buena cantidad de suscriptores, se les va a estar informando de qué manera se va a realizar el sorteo, además de también en nuestras plataformas, aquí en Frente a Frente y en los demás programas. Te agradezco, Dayana, y yo sé que tú diriges toda la parte digital informativa de Televicentro, tunota.com, sos la directora. Gracias a ti, a todo el personal que trabaja en tunota.com y a todos aquellos que trabajaron también en Tu Nota y que lo han convertido en un medio digital de éxito. Recuerda que lo difícil no es llegar, lo difícil es sostenerse, te lo dice alguien que ha estado 45 años en esto de los medios y no te imaginas cómo se sufre, cómo se cae. Pero hay que perseverar para levantarse, porque hay veces que uno cae como periodista. Hay sucesos que no están bajo el control de uno, pero hay que reinventarse pensando en que la gente necesita lo mejor para levantarse. Así que éxito y empuja todos los días, aunque digas que sos enojada, que llegas de mal carácter, hay que presionar para que el rigor permanezca en todos los que componen tunota.com. Gracias, Éxitos. gracias por el espacio. Gracias por ser parte de nuestra historia, porque si está pasando, está en tunota.com. Vamos a ver, al unísono, porque si está pasando, Está en tunota.com. La última vez, Sí está. porque si está pasando, está pasando en tunota.com. Me permite felicitarla. Claro. Dayana, la felicito, Muchas gracias. la bendigo. Amén. 5 años habla muy bien de usted, de su disciplina. Y le repito, comenzar es fácil, terminar también es fácil. Lo difícil es seguir todos los días. Y la bendigo y que en el nombre de Jesús usted sirva la verdad a su pueblo, porque la verdad es la que libera. Y hoy necesitamos medios de información, no medios de desinformación. Así que mis felicitaciones. Gracias. Y adelante. Gracias. Mira qué linda bendición. Bueno, en términos generales, lo que sigue del programa para abordar será la iglesia, la ciudadanía y el buen gobierno. ¿Cómo puede la unidad de la iglesia impactar la política y la sociedad en Honduras? ¿Los valores de la sociedad occidental en riesgo mortal? Me pregunto, ¿los valores de la sociedad occidental en riesgo mortal? El papel de los líderes comunitarios en la defensa de la familia, el matrimonio y la educación moral en Honduras. Pero claro, hay una respuesta pendiente. Lo que yo estaba escuchando ayer, que me gustaría una valoración de ustedes después de regresar de la pausa comercial. ¿Es comparable el exterminio de 5 millones de israelíes en la Segunda Guerra Mundial con las 50,000 víctimas de esta guerra ahí en Gaza? Ya sabemos cómo se originó esto. A mí me gusta ser justo. Ya sabemos cómo se originó esto. Primero, el grupo Hamas entró a territorio israelí. No voy a hablar si ese territorio está ocupado por Israel. Solo sé que después de 2 guerras, la del Yom Kippur y la de los 7 días, los judíos fueron extendiendo el territorio que les concedió la ONU. Y entonces se metieron y mataron muchos judíos y luego vino lo que ya sabemos, Comenzaríamos con eso brevemente para después pasar a la temática que hemos concordado desde hace algún tiempo. Pues primero la pausa comercial. Gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Escriben a través de WhatsApp. Venga el reino de Dios sobre Honduras. Buenos días. Creo que es importante dar una perspectiva diferente a las problemáticas y siempre la palabra de Dios traerá esperanza al corazón del hondureño. Muchas bendiciones, estamos puestos de acuerdo, haremos de Honduras una tierra bendita de cielos abiertos. Cristianos por Honduras, venga tu reino sobre Honduras. Opinan más televidentes. Elohim Altísimo, venga tu reino sobre nuestra amada nación Honduras. Necesitamos varones y mujeres con espíritu de temor y conquista para sacar adelante a Honduras. Importante que el pueblo comprenda que Cristianos por Honduras somos un consenso cívico en favor de nuestro país.
Bendecimos Honduras y oramos porque se establezca su reino y la iglesia sea llena de sabiduría para cumplir su responsabilidad civil, ahora que se acercan las elecciones y suceden muchos cambios que no harán tener nuevas ideas y acciones. El pan del día es la nueva palabra de Dios para enfrentar cada día. Educación espiritual, cuidando el alma, escriben los televidentes. Gloria a Dios por nuestra tierra y cristianos por Honduras, firmes y adelante. Amamos nuestra nación, es la tierra que Dios nos dio para vivir y convivir. Dios es con nosotros y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén, escribe ese televidente. Buen día, Renato. Dios, el Ser Supremo que nos da la vida. Los que lo aman primero a Él tendrán vida eterna. Los ateos después se arrepentirán cuando ya sea tarde. Ser cristiano sincero y amar a Dios es valor muy maravilloso. Es un valor muy maravilloso. Es la esperanza, escriben los televidentes. Continúa opinando. También lo puede hacer a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Una de las expresiones de los televidentes, me acordé de un himno que yo en la década del 70 cantaba en mi iglesia. Firme hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Jefe soberano, Cristo al frente va, y la requia enseña tremolando. Claro, ya. Bien. He perdido Lo vamos a cualidades invitar. para cantar, Lo pero vamos a- esa letra la Lo recuerdo. vamos a invitar para un concierto. Firme hacia adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Muy bien. Voy muy bien. mejorando, ¿verdad? Muévese potente la iglesia de Dios, de los ya gloriosos. Bueno, ahí Muy termino. bien, muy bien. Ahí termino. Muy bien. Ahí termino. ¿Es comparable la matanza de judíos en la Segunda Guerra Mundial con lo que ha ocurrido en el último año en Gaza, pastor? Bueno, en todos los tiempos, la violencia, el irrespeto por la vida se ha dado. No es algo nuevo y debería de llamarnos la atención. No podemos mirar a otro lado, no podemos ser indiferentes en todo lo que está pasando al mundo. Cuando un hermano muere, algo en nosotros mismos debe de morir, porque precisamente los humanos somos llamados a esa solidaridad. Pero déjeme decirle algo que los estudios nos muestran. Los estados en todo el mundo, abusando de sus ciudadanos, han matado y siguen matando más gente que toda la gente que han matado las guerras juntas. Esto debe de llamarnos la atención y algo tenemos que hacer comenzando por Honduras, por nuestra Jerusalén. Aquí es donde vivimos y convivimos. Esta es nuestra heredad, nuestra casa común. Yo anhelo y yo estoy orando y trabajando para que podamos dejar una mejor Honduras para nuestra descendencia. Ese es mi anhelo, es nuestra oración y es nuestro trabajo que hemos iniciado en Cristianos por Honduras. Sí. Siento que no respondió a mi pregunta. Es que no quisiera yo Muy bien, está en todo su derecho. limitarme. No quisiera yo limitarme, sino llamar la atención a nuestra ciudadanía y al mundo entero para que cambiemos de mentalidad, para que veamos en otra dirección y para que no marginemos a Dios. Déjeme decirle, cuando el hombre da la espalda a Dios, entonces lo que pasa es que se endiosa. Y no hay cosa peor que un hombre endiosado. Un hombre endiosado con poder, con dinero, entonces comienza a abusar y comienza a utilizar al prójimo. Comienza así, pero termina exigiendo sacrificios humanos. Entonces, alerta, ahí es donde tenemos que apuntar. Puedo decir, después de escuchar al pastor Evelio Reyes, pastor Jesse, que lo que le sucede al cerebro cuando esa persona no cree en Dios es que ese cerebro se endiosa. Brain tries to become God. Mucho, así es.
momentarily address your question. Déjeme por un momento responder a su pregunta específicamente. In 1939, En 1939 there were approximately 18,000 churches in Germany. habían 18.000 iglesias en Alemania. There were 3,000 churches Habrían 3.000 iglesias that were adamantly against. que estaban en contra de Hitler. There were 3,000 approximately churches Habían 3.000 iglesias that supported him. que lo apoyaban. There were 12,000 Habían churches 12.000 iglesias y pastores silent. que estaban silenciados. Hitler was elected through a Hitler fue democratic escogido a través de un proceso democrático. Once he got the levers of Una power, vez tuvo las palancas del poder, he eliminated his adversaries, él eliminó a sus adversarios, starting with the 3,000 pastors. comenzando con los 3.000 pastores que estaban en contra de él. Then he turned his attention to the 12,000 Luego who volteó were su neutral. atención a los 12.000 que eran neutrales. If the church does not speak up, Si la iglesia no alza su voz, if the church does not unify, si la iglesia no está unida, what happens is government lo que becomes sucede es que el abusive. gobierno se vuelve abusivo. Once it has the levers of Una power, vez tiene las palancas del poder, if the church does not continue si la to iglesia speak no into continúa that, a hablar a esa verdad, government eventually will use its el power, gobierno eventualmente va a usar su poder, its legislation, su legislación, its judicial bench, su banca judicial, all of the tools that the todas las government's herramientas que disposal el gobierno tiene a su disposición can be turned against the church. y pueden ser volteadas en contra de la iglesia. So right now, Así que ahora mismo we've got to realize tenemos que our darnos adversary cuenta que nuestro adversario is not just globalism no solo es el globalismo or communism o el comunismo or Islamic fundamentalism. o el islamismo fundamentalista. In the United States, En Estados Unidos, our own federal government nuestro propio gobierno became federal the greatest adversary se of the volvió church. en el mayor adversario de la iglesia. That's why in this last election Por cycle, eso, en este último ciclo de elecciones, evangelicals, los evangélicos, Catholics, los católicos, even people who were not of a hasta religious personas que persuasion, no tenían una religión, realized we could no longer se dieron cuenta que ya no podemos suffer a government sufrir a un gobierno, aguantar un gobierno turn its attention to attack the church. que pondrá su atención en atacar a la iglesia. The church must unify. La iglesia debe unirse, The church must get its voice back. la iglesia debe recuperar su voz. I was in Trump Yo Tower estaba en la Torre Trump in 2016. en 2016, A small group of pastors, un grupo pequeño de pastores, and on the 14th floor of Trump Tower, y en el piso 14 de Trump Tower, de la Torre de he Trump, stepped into the room with these pastors, él entró al cuarto con estos pastores and he said, "Gentlemen, y él nos dijo, caballeros, you've lost your voice. han perdido su voz. The church used to be much more vocal. La iglesia antes tenía Much more más voz, más pública. What happened? ¿Qué pasó? Lost your voice." Han perdido su voz. So right now in Honduras, Así que ahora en Honduras, as well as the United States como en los Estados Unidos and the global church, y la iglesia the global, church must arise, la iglesia debe alzarse, unify, unificarse and speak into civil government. y hablarle al gobierno civil. If they don't, Si no lo hacen, government gets out of its lane, el gobierno se sale de su carril exerting authority y they don't comienza a mostrar autoridad que no tiene. have. It's not just a problem locally, No solo es un problema local, it's a global phenomenon. es un fenómeno global. So thank you for being willing Así to que address these issues. gracias por traer estos temas. Esta pausa es con toda premeditación. Es con toda premeditación. Unidad. Unidad para enfrentar los excesos. Desde luego, un hombre de Dios no puede llamar a la unidad de las iglesias para confrontar con armas, con violencia, con descalificaciones a los gobiernos. Está hablando de la unidad de la iglesia para enfrentar los excesos de los gobiernos. ¿Y qué herramientas son las que tiene la iglesia para enfrentar los excesos de los gobiernos, pastor? Esa es una gran pregunta. Esa es la pregunta que el pastor Evelio And Cristianos por Honduras y is Cristianos por Honduras está respondiendo.
This past week, we've been having those Esta discussions semana pasada hemos tenido esas in various discusiones districts across the nation. en diferentes distritos, ciudades del país. Civil government has 5 El major gobierno tools. civil tiene 5 herramientas They principales. have the pen Tienen el lápiz, la pluma, to write legislation. para escribir legislación. They have the purse, Tienen la cartera taxation. con los impuestos. They can either bless the nation, Pueden bendecir a la bring nación poverty. o traer pobreza. They also have the judicial bench, También tienen la banca judicial. and they can either Y pueden release justice soltar justicia or by injustice release o por criminality in the injusticia country. soltar la criminalidad en el país. Fourthly is the Cuarto sword. es la espada. That's the military Eso and the es police. el ejército, la policía. And the last tool Y that lo they have último que is the tienen threshold or es the el doorway. umbral o el acceso a la puerta. If a godly leader comes to Si office, un líder temeroso de Dios llega al open puesto de the nation oficina, up to the blessing of the Lord. puede abrir esas puertas a la bendición del If Señor. the church allows an evil Si la person iglesia permite que una persona malvada llegue al poder, esa persona puede abrir la puerta to darkness and a la oscuridad y a la maldad. And although civil government Y has these 5 aunque el powerful- gobierno civil tiene estos 5 herramientas poderosas, a united church una has iglesia what the Bible unida calls- tiene lo que la Biblia llama las llaves del reino. Jesus said, Jesús dijo, I'm going to build my church. voy a edificar a mi The iglesia. word ecclesia La iglesia eclesía it was a governmental assembly. era una asamblea gubernamental. And Jesus said, I'm going to build an assembly. Y Jesús dijo, voy a And I'm construir going to una give that asamblea. assembly, Y a that esa gathered asamblea, church, a esa iglesia que se congrega, the keys of the kingdom. le voy a entregar las llaves del reino. Whatever my church allows, Lo que mi iglesia permita, heaven will allow. el cielo permitirá. Whatever my church disallows Lo que or mi refuses, iglesia rechace, ate, heaven will back that decision up. el cielo respaldará también esa So decisión. here's the bottom Así line. que aquí está lo fundamental. When wicked people come to government power, Cuando los malvados llegan al poder, it's because the church es has porque allowed. la iglesia lo ha permitido. A united church Una iglesia unida can see godly leaders put into civil government. puede ver que los líderes apropiados, temerosos de Dios, lleguen a esos puestos. A united church isn't just supposed to be saving souls. Una iglesia unida no tiene que estar solo salvando almas. We're supposed to be seeing to it that justice Tenemos que and estar viendo que la righteousness are established in justicia the country. y la verdad sean establecidas en And el that país. includes civil government. Y eso incluye al gobierno civil. So we've got to get our voice back. Así que tenemos que recuperar nuestra voz. Cristianos por Honduras Cristianos por Honduras is a clarion call. es un llamado. Church, Iglesia, get your voice back. recuperen su voz. Mobilize the people. Movilicen a la gente. Get them to register, Que se registren, to vote, que voten, to run for office. que participen a puestos I de believe elección we're entering popular. into a new renaissance Yo creo que estamos entrando en un nuevo renacimiento, where the body of Christ donde el cuerpo de Cristo is becoming aware. se está dando cuenta. We're not just getting people ready No to go to solo heaven. estamos preparando a la gente para irse al cielo. We can bring a little bit of that heaven to earth. Podemos traer algo de ese cielo aquí a la tierra. And part of that is keeping Y parte de government eso in its lane. es mantener al gobierno en su carril. Cuando escucho hablar de unidad de la iglesia, debo entender que me están hablando que más allá de las denominaciones religiosas, evangélicos, pentecostales, católicos, con las diferencias, algunas aunque en el centro está Dios, la unidad que propugnan o promueven ustedes es de todas las iglesias, incluidos evangélicos, católicos, en función de alzar la voz, de hacerse sentir y de repeler con esa voz de Dios los excesos que pueda cometer cualquier gobierno y en cualquier latitud del mundo. El punto básico al decir ustedes, la unidad de la iglesia es básica para detener los excesos que alguna gente comete desde el poder. Es correcto, y permítame antes aclarar algunas cosas. El cristianismo no es una preparación para el más allá. El papel de la iglesia no es preparar a la gente para que vaya al cielo.
el papel de la iglesia, la eclesía, esa asamblea de cristianos, es preparar a la gente para que funcione en la tierra. Usted no necesita desde nuestra fe ser bueno para entrar al cielo, porque la salvación es gratis, es la sola gracia de Dios, sin méritos, sin deméritos. Dice el apóstol Pablo, aquí ustedes no tienen parte para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación es algo que recibimos, pero somos salvos para transformar el mundo. El verdadero cristiano no espera otro mundo, esperamos transformar este. Y luego, como iglesia, es bien importante que entendamos que no queremos sustituir al Estado, queremos ayudar a la convivencia, queremos, amando al prójimo, servir a ese prójimo, concientizar a ese prójimo, que ese prójimo participe en el gobierno civil, porque esa participación ciudadana es la sangre, es el motor de la democracia. Sin esa participación, la democracia se debilita y la primera víctima en medio de toda esa confusión y en medio de todas estas debilidades, la primera víctima es la verdad. Y cuando perdemos la verdad, entonces vivimos en confusión, en mentira, eso esclaviza, eso empobrece. Así que, saltando esas barreras denominacionales, nosotros estamos llamando a esa unidad. Por eso, Cristianos por Honduras no es un partido político, ni queremos serlo. Cristianos por Honduras es un consenso cívico. Tampoco atacamos a las personas, las respetamos a todas, porque la verdadera política, en la verdadera democracia, no se trata de atacar a las personas, se trata de deliberar y atacar las ideas. Usted lo dijo, la revolución que Cristo propone no es con armas, sino que la revolución que Cristo propone es con palabras y es cambiando ideas incorrectas por las ideas correctas. De acuerdo a nuestra fe cristiana, somos lo que pensamos. Por eso lo decía antes de entrar a este set, que lo que Honduras urge, necesita, con esa urgencia grave, no es cambiar de colores, de banderas o de rostros en el poder público. Necesitamos cambiar de mentalidad. Necesitamos, en Honduras, déjeme decirle, en Honduras, el grupo más grande que cualquier partido político, el grupo más nutrido que cualquier ONG, asociación, es el sector iglesia. Y hay otra cosa bien importante que nos autoriza a hablar como lo estamos haciendo. En el Barómetro de las Américas, repetidamente en Honduras, el sector con mayor credibilidad y confianza por el pueblo está la iglesia. La iglesia está en el primer renglón en credibilidad y confianza por parte del pueblo. Así que como iglesia tenemos toda la boca y tenemos todo el derecho a abrirla y gritar a nuestra sociedad, haciéndole las recomendaciones, diciéndole cuál es la voluntad de Dios en relación a nuestra democracia, en relación al poder público, las instituciones, cómo deben de funcionar. Nosotros, don Renato, tenemos fe que si educamos, que si concientizamos, que si movilizamos a esos millones de cristianos, entendiendo que somos enviados al mundo para transformarlo y entendiendo que Honduras depende de nosotros. Ningún partido político es la salvación de Honduras, ninguna ideología. Solamente la iglesia tiene respuesta a las graves necesidades y urgencias que estamos padeciendo ahora Quiero mismo. llegar al centro del mensaje. Cristianos para Honduras. Si el propósito es movilizar a esos cristianos, movilizarlos hacia dónde y para qué. Así, pastor, para que quede bien claro cuál es el propósito del programa y no se preste a malas interpretaciones. Consenso cívico. Lo que tenemos que hacer en Honduras es levantar civismo.
Civismo viene de civita, de ciudad. Todos convivimos, pero esa convivencia necesita dedicación, necesita conocimiento, necesita trabajo. Entonces, lo que nosotros queremos es educar al ciudadano, hacerle entender que la privatización de la fe no es la voluntad de Dios, ni estamos para eso. Y queremos combatir la indiferencia. Lo más grave en una sociedad es la indiferencia. Nos quejamos de los que asaltan, de los ladrones, de los malvados, pero la indiferencia de los buenos hace más daño que todas estas maldades de los malvados. Por eso repetimos lo que dijo Martin Luther King: lo peor para una sociedad no es la maldad de los malos, sino el silencio de los buenos. ¿Dónde está lo malo? En el silencio de los buenos. En Honduras tenemos una indiferencia terrible. En junio del año pasado hubieron elecciones en México. Escúcheme bien lo que le voy a decir, y usted que está escuchando. Casi 40 millones de mexicanos no votaron. Casi 40 millones de mexicanos no votaron. Indiferentes, cómodos, atenidos, que otros hagan, que otros se muevan. ¿Y qué ha permitido esa indiferencia de casi 40 millones de mexicanos? Que ahora en el gobierno mexicano esté una exguerrillera, una enemiga de Cristo y de su pueblo, con ideas totalmente contrarias a la cultura mexicana y a la cultura que hemos heredado en el mundo occidental. ¿Cuál es el resultado? Pues ahí están a la vista. Así que la indiferencia tenemos que combatirla. Y otra cosa que estamos haciendo en Cristianos por Honduras es diciéndole a la gente que se informe correctamente. Nunca como hoy hay desinformación. Ahora la verdad se esconde, se fracciona. Es obligación de los cristianos, es obligación de todo buen ciudadano informarse correctamente. Tenemos que ir más allá de los discursos. ¿Dónde está la verdad? Tenemos que ir más allá de las propuestas, de las promesas, de los anuncios. Digo yo, tenemos que, con la ayuda de Dios, descubrir qué hay más allá de esos rostros sonrientes que comienzan a aparecer ahorita en la publicidad en todas nuestras poblaciones. Esa es obligación, buscar la verdad, buscar la verdad. Solo la verdad nos hace libres. Y tenemos que participar votando, y tenemos que participar entendidos, bien informados. La otra cosa, don Renato, tenemos que vigilar. Escúcheme bien lo que le voy a decir, y pueblo de Honduras. Tenemos que participar y tenemos que mantener una veeduría permanente. Yo digo que los políticos son como los niños, no tenemos que perderlos de vista, y el pueblo tiene que vigilar. Hay un solo remedio contra la corrupción. Hay un solo remedio contra la corrupción, y es la participación ciudadana. Si ponemos en el máximo poder, o en los tres poderes de nuestro estado, a arcángeles, a serafines, pero no hay veeduría, no hay acompañamiento del pueblo, no hay esa supervisión, se van a corromper. La corrupción se da cuando un mal político se une a un comerciante sin ética, sin moral, ambicioso, avariento. Esa combinación es lo peor que nos puede pasar en nuestra sociedad. Y Cristianos por Honduras está enseñando estas verdades. Y así rapidito, otra tarea que tenemos es que tenemos que escoger lo mejor. La democracia ofrece opciones, y qué bueno, pero tenemos que escoger lo mejor. ¿Cómo podemos administrar a nuestro país a gente que no sabe administrar ni su propia vida, ni su propia familia, que no ha administrado ni siquiera una pulpería?
Administrar un país es una empresa enorme que requiere conocimiento, que requiere espíritu, que requiere buenas relaciones, que requiere esa habilidad de dialogar y de crear consensos. Entonces, escoger bien. Y la otra cosa, a nivel mundial, hay un ataque contra los valores y nuestra cultura occidental. De eso vamos a hablar después de la pausa comercial. Después de eso vamos a hablar de la pausa comercial, de ese tema que ha anticipado el pastor Evelio Reyes. Y no se me escapa que hace algunos minutos el pastor Jesse Rogers reveló que hace algunos años estuvo, esto si no lo recuerdo bien, en el piso 14 o 17 de la Torre Trump en Nueva York, un grupo de pastores, y que entró Donald Trump y les dijo: ustedes se han callado, ya no pesan con su voz, ¿qué pasa con su voz? Y yo no puedo dejar de preguntarle al pastor Jesse Rogers cómo valora esa masiva deportación que hace el actual presidente, que les dijo: ustedes cristianos no levantan la voz, ¿qué pasa? Han callado, se han escondido, ¿qué sucede? Que no los escucho. Yo sé que ya me entendió lo que le quiero preguntar. Si el que les dijo eso, ¿por qué no levantan la voz? ¿Está haciendo lo correcto o incorrecto con las deportaciones masivas de indocumentados en Estados Unidos, entre los que están muchos hondureños? Vale la pena hablar sobre eso y también de estos valores de Occidente transformados, alterados o adulterados que reclama y cuestiona el pastor Evelio Reyes. Pero también debo decir algo: el pastor Evelio Reyes está en todo su derecho de tener la opinión que emitió hace algunos minutos de la presidenta de México. Sé que de repente hay muchos que no coincidieron con él y que creen que la Sheinbaum es una mujer, la primera presidenta de México, que no es como la describe el pastor Evelio Reyes. Debo decirlo porque, ya les dije primero, él tiene todo el derecho de opinar como opinó. Allá usted, la impresión que le causa la opinión de él, si coincide o no coincide. El hecho básico es que fue electa en un proceso electoral no cuestionado, en base a la transparencia con que la gente fue a votar y el respeto a los resultados. Ahora, otro punto es si 40 millones de mexicanos dejaron de votar, ¿no? Que es lo que usted reclamó también, que 40 millones de mexicanos se abstuvieron, dejaron de votar, y es lo que él también reclama, la participación de usted en los próximos procesos electorales. Pero debo decir, porque sé que a no todos les agradó lo que él piensa de la presidenta Sheinbaum de México, pero es su opinión, es su opinión. En todo caso, debemos decir que ella fue electa por el pueblo mexicano, indistintamente si 40 millones no quisieron ir a ejercer el sufragio. Atentos, porque si ha estado interesante lo dicho hasta ahora por el pastor Evelio Reyes y por el pastor Jesse Rogers, todavía estará más interesante lo que viene. ¿Y qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? Justamente se los digo ahora mismo. Solo me esperan unos segunditos porque quiero repetir los temas que nos convocan esta mañana. Estoy viendo aquí en mi teléfono y en mi chat particular muchos mensajes. Los voy a tratar de leer en el transcurso del programa. ¿Cómo puede la unidad de la iglesia impactar la política y sociedad en Honduras? Es lo primero que abordamos. Los valores de la sociedad occidental en riesgo mortal. Eso es lo que viene. Los valores de la sociedad occidental en riesgo mortal. Yo lo pregunto, voy a escucharlos a ellos después de la pausa. Y el papel de los líderes comunitarios en la defensa de la familia, el matrimonio y la educación moral de Honduras. Temas que hacen falta. ¿Qué mensajes son los que estoy recibiendo aquí? Gilberto Ríos, Sobeida Andino. Pero bien, como yo no acostumbro a leer aquí de mi teléfono, sino que
de las plataformas digitales, las cuentas que tenemos ahí. Lucecita Madrid se está preparando para leer las reacciones del público. Así que atento, vuelvo después de la pausa. Escribe un televidente: la Iglesia de Honduras busca el bien para todo el pueblo. Cuando reinan los justos, la nación se alegra. Jóvenes, apoyamos el movimiento Cristianos por Honduras. Somos de Yeshua, escribe ese televidente. La Iglesia Unida debe levantarse. Somos más los buenos ciudadanos que soñamos con una Honduras próspera, donde prevalezca la justicia y el orden y las oportunidades para nuestra generación, que abunden. Escriben más: Honduras necesita girar su mirada hacia Dios para que nos llene de su gracia y bendición. Felicitamos Frente a Frente por invitar personas con sabiduría como el pastor Evelio Reyes. Bendiciones y feliz día. El que ama al mundo, al sistema, al cosmos es enemigo de Dios. Y muchas iglesias se desviaron y se olvidaron de su primer amor. Echaron fuera a Jesucristo y creen más en sus dogmas y credos. Escribe este televidente, Crónicas capítulo 7, versículo 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren en los malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es lo que como iglesia, como pueblo de Dios, debemos hacer para que el Señor sane y limpie a nuestra amada Honduras. El mejor mensaje de hoy para nuestro pueblo: formación humana y espiritual. Bendiciones, pastor Evelio Reyes. Escribe otro televidente: la iglesia puede hacer la diferencia en las elecciones de este año. Somos más de 2 millones de personas, así que Cristianos por Honduras tiene ese propósito de unir a la iglesia, firmes y adelante. La Iglesia Unida puede atar y desatar. El cielo nos respalda, cristianos. Cristianos por Honduras educa al ciudadano para combatir la ignorancia política, la indiferencia, llamar a la participación y vencer el abstencionismo que se presta para que otros tomen la decisión por nosotros. Son algunas de las opiniones. Continúe escribiendo. Y 4, te saltaste 1 o 2 mensajes, tampoco para que se malinterprete. Hacia abajo, no, hacia abajo. Dije entre 7:40, Acá, ahí se te quedó Vamos 1, correcto, sí. Dios Todopoderoso pelea por Honduras, nadie nos podrá hacer frente. El lazo del cazador caza a todos los enemigos de Honduras en el poderoso nombre de Jesucristo, y no rechazamos todas las obras de las tinieblas. Honduras es de Jesucristo y hoy nos despertamos y como iglesia recuperamos nuestra autoridad y como hondureños ejerceremos el sufragio. Le dije que me había escrito Gilberto Ríos, ¿verdad? Ya usted sabe quién es el grillo Gilberto Ríos. Yo aprecio mucho al grillo. Y este es el mensaje que envía. Hizo un milagro Renato. Revivió a Evelio Reyes, resucitó. Amén. Está bueno. No, yo le agradezco por esa oración y bendición. Estuvimos así en la huelga de los fiscales. Sí, sí. Y cuando iban a fundar el partido estuve en mi oficina. Ah, bueno, pues hay una relación afectiva. Sí. Hay una relación nos afectiva. Hemos vuelto a ver, ¿verdad? Pero agradezco su bendición y yo también lo bendigo. Muy bien. Es que me llamó la atención cuando el pastor Jesse Rogers dice que estaba en un piso de la Torre Trump cuando entró el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ¿En qué año fue? 2016. 2016. 2016, hace 9 años. 9 años. 9 years ago. Entonces Donald Trump le dice a los pastores, increpa a los pastores, ¿qué ha pasado con ustedes? Que su voz ya no se escucha. Entonces, bueno, a propósito, para actualizarlo con lo que está ocurriendo, llega a ser presidente de los Estados Unidos y en este momento tiene una política migratoria severa, muy severa, muy severa. Está en todo su derecho Estados Unidos, está en todo su derecho de tomar sus propias decisiones. América Latina le reclama esa masiva deportación que él ha anunciado hará, y de hecho ya lo está haciendo con los migrantes. Claro, yo debo ser justo y objetivo. Han comenzado con los que tienen delitos penales o tienen procesos penales. Pero aquel que les reclamó a ustedes, que han apagado la voz de Dios al mundo en este momento, ¿cree que hace lo correcto con esas deportaciones masivas de migrantes sin documentos en Estados Unidos? ¿Cómo lo valora el pastor Jesse Rogers?
First of all, Lo primero as we es, know, a nation como without sabemos, borders una can no nación longer be sin sustained. límites, sin fronteras, no puede sostenerse. So every nation must Así have que borders. cada nación tiene que tener fronteras. Heaven has gates El cielo tiene puertas and hell has no borders. y el infierno no tiene puertas. If there's not some parameter, Si no hay un parámetro, you cannot control no se society. puede controlar a la sociedad. Western values, Los valores de Occidente, biblical values, los valores bíblicos, American values, los valores estadounidenses, not just North America, but the Americas. no, de las Américas, no solo de Norteamérica, sino de las And Américas. civilization has been Y la based upon biblical civilización values. ha sido fundada en principios bíblicos. When the United States was just 13 colonies, Cuando los Estados Unidos solo eran 13 colonias, to be a public official para ser un oficial público in the colonies, en las colonias, you had to have a public declaration of faith. tenía que tener una declaración de fe pública. In other words, En otras the palabras, grassroots culture esa cultura de raíz, de las and with bases, the influence of the church, con la influencia de la iglesia, they made sure that godly people or ellos se people with aseguraban biblical de que las values made it personas into temerosas de government Dios offices. con principios bíblicos llegaran a los puestos, a las oficinas. Donald Trump has done such Donald a Trump fabulous job Ha hecho un trabajo fabuloso of bringing to the forefront de traer al frente some of the most important values, algunos de los valores más importantes. defending the unborn, Defender a los no nacidos, protecting the children proteger a los niños from the LGBT agenda. de la agenda LGTB. Let me backtrack for just a moment. Déjeme retroceder un poco. I'm coming to the border. Voy a llegar a la frontera. I lived in Singapore during the 1990s. Yo viví en Singapur en los años 90. When I moved back to the United States, Cuando regresé a los Estados Unidos, I couldn't hardly identify my country. yo no podía identificar a mi país ya. The federal government was targeting children, El gobierno federal estaba atacando niños, indoctrinating them, endoctrinándolos, making them question their gender, haciéndolos cuestionar su género, their sexual identity. su identidad sexual. And the federal government was out of control. Y el gobierno federal estaba fuera de control. As President Trump mentioned, Y como el presidente Trump lo mencionó, people were afraid to even say Merry Christmas. la gente tenía miedo incluso de decir Feliz Navidad. And so the Biden administration Así que la administración de Biden facilitated the breakdown of our culture. facilitó el deterioro de nuestra cultura. Marriage, Matrimonio, the unborn, los no nacidos, the morals of our children, las morales de nuestros niños, freedom of speech. la libertad, el libre There's so expresión. many values that we hold dear Hay tantos valores que apreciamos, that he became the champion and defender of. que él se volvió el campeón, el defensor de That's estos. why the American people Por eso el pueblo estadounidense rose up in their millions se alzó a millones to elect him as our president. para elegirlo como nuestro presidente. We are very conscientious Estamos muy conscientes about how emotionally charged this issue is about the border de lo emocional que es este tema de la frontera, and mass deportations. una deportación masiva. I don't think anyone would criticize him for trying to do something about crime. Yo no creo que nadie lo puede criticar a él por tratar de hacer algo en contra del When you crimen. consider last year, Cuando se considera el año pasado, over 100,000 Americans más de 100,000 estadounidenses died murieron because of fentanyl. por el fentanol. Fentanilo. Fentanilo. Much of that is coming from China La mayoría de eso viene de China and then crossing the border. y cruza la frontera. That has to stop. Eso tiene que detenerse. If a foreign nation brought a military in Si una nación extranjera trajera un and killed ejército 100,000 people, y matara 100,000 personas, that would be worse than an act of war. eso sería peor que una guerra activa. In fact, President Trump De hecho, el presidente Trump threatened the president of China amenazó al presidente de China and said, "You must stop y le dijo, tienes que detener the trafficking of drugs el tráfico de to the drogas Western Hemisphere." al hemisferio oeste.
So there's much to do. There's much confusion and discussion Así que hay going on right mucho now que hacer, hay about the mucha mass discusión y mucho que hablar acerca de estas deportaciones deportations. We're masivas. all aware of the discussions going on between President Trump and President Petro. Estamos al tanto de las comunicaciones entre el presidente Trump y el presidente Petro And it gets the culture in a frenzy of argumentation. y pone a la cultura en ese argumentar, en ese pleito. But when all the saber or sword rattling stops Pero cuando se detiene ya ese sonar de las espadas and the leaders come to the table, y los líderes llegan a la mesa, I believe there is a peaceful creo que hay and rational answer una respuesta de about paz y legal racional and illegal immigration. acerca de migración legal e ilegal. No one wants to see a family torn apart. Nadie quiere ver una familia disuelta, But we all realize a nation must have borders. pero todos nos damos cuenta que la nación debe And tener I fronteras. believe that President Trump Y creo que el presidente Trump will process this in a way so he can procesará find esto de a una manera compassionate answer para encontrar una manera con compasión de lidiar con that él, would preserve the families that que have come pueda into the country preservar a las familias que han entrado al país and at the same time remove the threat y al mismo of tiempo families remover la and amenaza de innocent people becoming familias victims of crime. y de las personas que se vuelven víctimas de los crímenes. Crime is not just an American problem. El crimen no solo es un problema Or en a Estados Central Unidos American problem. o un problema en Centroamérica, It's a universal problem. es un problema universal. And so I believe if the Así que national creo que leaders si will los come líderes together nacionales se juntan and not be so verbose and so y no ser reactionary tan reaccionarios as we know President Trump can be, como sabemos que el presidente Trump puede ser, and come to the table in peace, sentarse en paz, there can be a rational puede haber resolve to this issue. una hecho, resolución racional a este El asunto. próximo jueves se reúnen los presidentes aglutinados en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, de la cual la presidenta hondureña, Xiomara Castro, es la presidenta pro tempore de la CELAC. Y Petro dijo ayer que viene para Tegucigalpa, es una reunión virtual, así se convocó virtual, pero no quiero estar allá presencialmente en Tegucigalpa con la presidenta Castro. Bueno, la Sheinbaum ya dijo, no peleen, no peleen. Ya ella aceptó recibir los aviones con migrantes y le recomendó a América Latina, hablen, dialoguen con Estados Unidos. Y yo espero que se supere ese problema con diálogo y uno tiene que admitirlo. Uno tiene que admitirlo con lo del fentanilo. La droga está golpeando a Estados Unidos, seria y fuertemente. Y mire usted que muchos de los que desde esta zona encuentran el fentanilo y lo envían a Estados Unidos son de aquí. Al menos en los últimos 2 años, si mal no recuerdo, se han producido algunas 8 extradiciones de hondureños imputados por Estados Unidos y solicitados por Estados Unidos por llevar fentanilo a Estados Unidos. Y mire usted que son de esta zona cercana de Tegucigalpa, de San Ignacio, El Porvenir, Talanga. Hondureños que seguramente se fueron indocumentados para Estados Unidos, los deportaron y luego se dedicaron a traficar estupefacientes y especialmente esta droga de Estados Unidos. Muchos de ellos fueron capturados porque Estados Unidos los pidió en extradición. Aquí se les juzgó y dijeron, vale, hay suficientes elementos para extraditarlos y se fueron. Y en este momento hay 2, 3 en proceso de que la justicia diga si se van para Estados Unidos. Bueno, esperemos qué sucede. Ese no es el tema que nos convoca hoy, pero lo puse en boga porque el pastor Jesse Royer nos recordó una reunión en el 2016 en la Torre Trump de un grupo de pastores con el actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Me decía hace algunos minutos el pastor Evelio Reyes, ahora que hablamos de los valores occidentales, que si España, la madre patria, continúa por ese camino que lleva, desaparece en poco tiempo. Siempre hablando de los valores de Occidente,
que así como se sintió sorprendido cuando retornó de Singapur a Estados Unidos, el pastor Jesse Royer, le sorprende al pastor Evelio estos cambios que se producen con los valores que siempre respetamos en Occidente. Sí, el mundo occidental está en crisis porque ha dado la espalda a esos valores de la fe judeo-cristiana que le dieron forma. El cristianismo originó la cultura occidental y esos valores se han puesto a un lado, y ese descuido, ese marginar, ese olvidar esos valores nos está sumiendo en una verdadera crisis. Porque la prosperidad, el bienestar comienza con el individuo, con su libertad. Y el papel de la familia es fundamental. La verdadera riqueza comienza con la familia. Y si no se respeta la familia, si se destruye la familia, se destruye la sociedad. Solo la familia puede formar personas y solo la persona puede formar sociedades libres y prósperas. Y entonces, hablando de la migración, mientras el turismo generalmente es voluntario, la migración es obligada. Y todos, como ya se dijo, y yo tengo la obligación de servir la verdad, porque hay tanta desinformación, todos los países deben de cuidar sus fronteras, porque las fronteras hacen el mismo papel que los muros en su casa, las puertas y ventanas en su casa. Cada familia es sagrada, cada nación debe de cuidarse. Y también tenemos que mencionar que la migración ha resultado también un gran negocio, y eso hay que combatirlo y no hay que perderlo de vista. Pero al hablar de soberanía, tenemos que cuidar en nuestro país nuestra soberanía y rechazar intervenciones extranjeras que quieren imponernos agendas extrañas a nuestra fe y a nuestra cultura, a nuestras buenas costumbres. Agendas financiadas por los grandes bancos, los grandes mercados, empresarios sin escrúpulos, como también las mismas Naciones Unidas. Es una pena que las Naciones Unidas deje su papel por el cual se dio a luz y esté ahora empeñada en subvertir los valores, esos valores que nos traen estabilidad, esos valores que nos aseguran prosperidad, bienestar para todas las personas, esos valores que están en riesgo. Lo primero es la libertad. El cristianismo, lo primero que hace el cristianismo es asegurar nuestra libertad. Desde nuestra fe, esto es importante, desde nuestra fe, ni Dios decide por nosotros. Dice Dios en su palabra: pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte, escoge. Y luego en el Evangelio dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si hay un caballero perfecto, es el Dios de Jesús. No pasa encima de nuestra voluntad. Entonces, no debemos de perder esa libertad. Si ni nuestro Dios decide por nosotros, entonces no permitamos que ningún politiquero decida por nosotros, que ningún gobernante decida por nosotros, que ningún ministro decida por nosotros, que ningún congreso decida por nosotros, que no sea un juez, una corte que decida por nosotros. Es impresionante en este momento que los que no tienen hijos nos quieren decir cómo educar a nuestros hijos, que los que nunca han tenido una empresa nos dicen cómo debemos de tratar a nuestros empleados, cuánto pagarles y cómo hacerlo. Es una incoherencia. Si algo hemos perdido en este momento es el sentido común. Luego se sigue con el matrimonio. El matrimonio es fundamental en la sociedad. El matrimonio, el pacto matrimonial, hemos estado aprendiendo, el pacto matrimonial es el techo, es la protección para los hijos. Si se rompe el pacto matrimonial, por eso el diablo, el enemigo
de nuestras vidas y bienestar que está vencido, pero es engañoso. Si rompe ese pacto, entonces los hijos quedan a la deriva y es algo que tenemos que retomar en Honduras. Déjeme decirle, nosotros somos la red educativa más grande en Honduras y nosotros no tenemos problemas con nuestros alumnos, nuestros problemas son con los padres de familia. Leía de una encuesta que se hizo, llamadas a las 8 de la noche para ver si los hijos estaban en casa y quienes respondían eran los hijos, los ausentes eran los padres. Entonces, si se destruye el matrimonio, que es lo que estas agendas internacionales buscan, destruir el matrimonio entre un hombre y una mujer, eso es lo correcto, eso es lo biológico, eso es lo científico, eso es lo razonable y eso es lo que genera vida. Se destruye la sociedad, luego la familia, el ataque a la familia, luego el ataque a la iniciativa de crear, de producir, de generar riqueza. La propiedad privada está en riesgo. Entonces, estos valores tenemos que defenderlos como cristianos y es la única forma de garantizar que vamos a dejar para nuestros hijos y para las nuevas generaciones una mejor patria. Por eso estamos diciendo, y lo repetimos, en Honduras no es asunto de cambiar de colores en el poder público o banderas o rostros. Tenemos que cambiar de mentalidad, tenemos que buscar un liderazgo que respete nuestra fe, que respete nuestros valores, un liderazgo sabio, entendido, un liderazgo que no mire hacia atrás, un liderazgo que vea al futuro, un liderazgo que no busque víctimas y mártires, sino un liderazgo que piense más que en las próximas elecciones, como ya se ha dicho, en las próximas generaciones. Hay otro tema pendiente que abordamos aquí en Frente a Frente, ya en la recta final del programa con los pastores Evelio Reyes y Jesse Rodger. Atentos, atentos, que volvemos. Continuamos con más de sus opiniones. Gloria al Padre por ese tiempo donde nuestra iglesia se pronuncia a favor de nuestra nación. Atentos estamos creyendo en que nuestro Padre abrirá nuestros ojos y oídos espirituales para ver y escuchar solo la verdad. Ser cristiano es un privilegio y también una responsabilidad con el país para que lo dirija un gobernante justo y sabio basado en el temor de Dios. La iglesia debe estar atenta a lo que los gobernantes hacen. Mientras la iglesia no se una, tendremos gobernantes insensatos. Cristianos por Honduras es un movimiento para educar a los ciudadanos en general, para votar con sabiduría. Saludos al pastor Evelio Reyes y su apreciado programa Frente a Frente desde Nacaome Valle. Estamos expectantes para estas próximas elecciones, que Dios nos llene de mucha sabiduría para poder elegir a los más aptos e idóneos en esos puestos de poder. Son pocas personas que se atreven a educar al pueblo en política. Felicitaciones a los pastores que han reconocido que nuestra labor como cristianos es puertas afuera. Otra opinión, Dios nos ilumine para elegir los mejores, excelente movimiento. Debemos aprender a informarnos, siempre nos vamos por colores o por caras bonitas, o por lo que nos regalan y nunca indagamos la vida de cada político. Muchas gracias, siga opinando a través de nuestras plataformas. La principal noticia, el titular que destaca tu nota a esta hora, la transformación de Emil Bob, de fiscal implacable a cazador de migrantes. Es el titular que destaca a esta hora tu nota. Y presenta fotos de la nueva prisión de mediana seguridad a la que fue trasladado el expresidente de la República, Juan Orlando Hernández. Detención judicial a guatemalteco por transportar 174 kilos de cocaína. Y, como siempre, destaca la noticia del aniversario de tu nota, 5 años de innovación en el periodismo digital hondureño. Los invito para que entren a tunota.com, que está sorteando 5 antenas Starlink. Son las famosas antenas que ha colocado en nuestra atmósfera Elon Musk y que ofrecen
un poderoso internet. Un poderoso internet. Ya los tenemos aquí. Hay mucha gente que compra esas antenas. ¿Sí? Bueno, estamos regalando 5. Estamos regalando 5. Sorteando 5. No regalando, sorteando 5. Y ahí les dice tu nota cómo acceder al sorteo para tener la opción de tener estas antenas. La editora en jefe de esta revista que ven en pantalla, Musa Magazine, es Elvia Aurora Brito, una hondureña que se fue para Estados Unidos y que le ha ido muy bien en Estados Unidos. Aprovecha las oportunidades que le ha dado Estados Unidos y me envía desde Richmond, Virginia, una nota donde me dice: con el mayor respeto y admiración hacia su labor de informar e inspirar, me permito dirigirme a ustedes para compartirles la última edición de Musa Magazine, una revista bilingüe que tiene como misión y visión empoderar e inspirar a mujeres alrededor del mundo, motivándolas cada día a ser la mejor versión de sí mismas. Desde su fundación, Musa Magazine ha circulado en los estados de Virginia, Maryland y Washington, D.C., estableciéndose como un pilar para la comunidad inmigrante latina en Estados Unidos. Aunque nuestra edición impresa se distribuye exclusivamente en estas regiones, la versión digital no conoce fronteras, permitiendo que nuestras historias lleguen a cualquier rincón del mundo donde haya mujeres ávidas de inspiración y fortaleza. Nuestra audiencia está compuesta principalmente por mujeres inmigrantes latinas, quienes encuentran en nuestras páginas relatos transformadores, herramientas de crecimiento personal y profesional y ejemplos de resiliencia que las alientan a enfrentar los retos con determinación y optimismo. Es un honor compartirles que el próximo 15 de febrero, Musa Magazine será reconocida con el prestigioso premio Golden Latino Awards como una de las revistas más influyentes de la región. En Washington, D.C., en Maryland y en Virginia. Este logro reafirma nuestro compromiso de seguir siendo una plataforma que eleva voces y crea un impacto positivo en nuestra comunidad. Como hondureña y periodista graduada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en 2002, siento un profundo orgullo de representar a nuestro país a través de este proyecto. Es mi deseo que Musa Magazine también pueda ser conocida y apreciada en Honduras, un lugar que siempre llevo en mi corazón. Les invito a explorar esta edición y a unirse a nuestra misión de empoderar a las mujeres en cualquier parte del mundo. Estoy a su disposición para cualquier consulta. Elvia Aurora Brito, editora en jefe de Musa Magazine. Pues éxitos para esta compatriota. Amén. Mire, éxitos Amén. para esta Así compatriota es. que Amén. Estados Lo Unidos mejor. le ha dado la oportunidad de emprender y brillar y representar muy bien a nuestro país. Bueno, ya como estamos en la recta final, vamos con las valoraciones y las impresiones que le ha causado el programa y la participación del público del pastor Jesse Rogers. We have been working in the United Hemos estado States trabajando en Estados Unidos to cause the church to para que emerge. la iglesia emerja. As you've witnessed, Como lo ha sido testigo, there's been a breakdown of culture, la cultura se ha deteriorado, the family, la familia, biblical values. los valores bíblicos. And so our Así que objective is nuestro to objetivo es bring the church together, juntar a la iglesia and with a united church y con to una iglesia unida interface with civil government que tenga esa relación con el gobierno and to civil bring them both to the table. y traerlos a ambos a la mesa. And we're having a powerful effect. Y estamos teniendo un efecto poderoso. We're now in 8 states of the United States, Ahora estamos en 8 estados en Estados Unidos, several foreign countries. varios países fuera. I actually believe that we're at the beginning of a reformation. De hecho, creo que estamos al comienzo de una a reforma, renaissance. A renaissance. un renacimiento. I believe that Creo que globally globalmente there's an awareness we cannot sustain se entiende que no podemos mantener a culture with the breakdown of the family. una cultura con el deterioro de la familia. It's interesting that Es everything that is interesante holy que todo lo que es santo and sacred y sagrado has been under attack. ha estado bajo ataque. The baby in the womb, El bebé en el vientre, the purity and morality of a child, la pureza y moralidad de un niño, the sacredness of marriage. la santidad de un matrimonio. Even the church has come under attack. Incluso la iglesia ha estado bajo ataque. The IRS
los impuestos en Estados Unidos, la agencia de impuestos en Estados Unidos has attacked the church. ha atacado a la iglesia. And so people are coming to the awareness. Así que la gente se está dando cuenta. We've got to stand up. Tenemos que alzarnos. We've got to speak up. Tenemos que hablar. We've got to be gracious Tenemos que mostrar and gracia show mercy, y misericordia. but we must be courageous. Pero debemos ser valientes. The logo that we have for city elders, El logo para nuestra organización Is a City lion. Elders es un león. and so we believe that it's time right now for the church to be courageous. Así que creemos que es tiempo para que la iglesia Not to sea be timid. valiente, no tímida. We've got to defend that Tenemos which que is meaningful defender to us. eso que es valioso para And nosotros. so I'm amazed at what's Así que going on estoy in Honduras. asombrado de lo que está sucediendo en Honduras. I see a vibrant church. Veo una iglesia vibrante. I see citizens that are concerned about their country. Veo ciudadanos que están preocupados And por I su am país. so encouraged Y estoy tan animado by this movement, por este movimiento. Cristianos por Honduras. Cristianos por Honduras. Thank you for being Gracias por hospitable mostrarnos hospitalidad and to give a platform and a y voice. por darnos una plataforma y una I voz. believe the heart of Honduras Yo creo que el corazón de Honduras is, Lord, save our country, es, Señor, salva nuestro país, preserve our families. preserva nuestras familias. We belong to you. Te pertenecemos, We acknowledge you as our creator. te reconocemos como nuestro And creador. so thank you for your Así que openness gracias por su apertura to this message. a este mensaje. Y a usted, bienvenido. And to you. Que sea feliz en el país, que esté bien en el país, que conozca mucho y que nos aprenda a regrese. conocer y que regrese también, y que regrese. El mensaje del pastor Evelio Reyes. Quiero aprovechar estos minutos porque hay un poderoso ataque violento contra la familia y es contra ese derecho universalmente reconocido y que nuestra Constitución recoge literalmente. Dice este derecho que los padres de familia tendrán el derecho preferente a decidir cómo quieren educar a sus hijos. Este derecho está en riesgo en el mundo entero y también en nuestro país. Los hijos no son de los funcionarios de educación, ni del Congreso Nacional, ni del Estado. Los hijos pertenecen a los padres. Y yo llamo la atención de los padres para que vigilen, para que sean esos guardianes en las puertas, porque hay un ataque contra este derecho. Y quería hacer este llamado. Luego, yo quiero aprovechar estos minutos para bendecir a nuestra presidente. Todos los domingos lo hacemos y todos los que gobiernan juntamente con ella, pero también quiero llamar la atención al pueblo para que participemos, para que no dejemos solos a los que ahora están aspirando a los puestos de elección popular, como también a las autoridades. La autoridad está ávida de acompañamiento, de buen consejo. Si ellos se dejan aconsejar de la mejor forma, podemos evitar daños para ellos, para sus familias, pero también para la sociedad. Si la sociedad se compromete y estamos atentos y en guardia, lograremos que el Estado esté al servicio de la sociedad y no la sociedad al servicio del Estado. El Estado se creó para servir y para favorecer a la sociedad en todo. Y quiero terminar con este relato extraordinario. Nunca un no impactó tanto como un no lleno de ira, de coraje y sostenido que se dio el 1 de diciembre de 1955 en Alabama, Estados Unidos. Un no pronunciado por una mujer negra de 42 años, una costurera. Un día ella abordó el transporte público y se sentó. Más adelante un hombre blanco subió a ese autobús. Entonces el chofer desde la parte de enfrente le alzó la voz y le dijo: señora, por ley usted tiene que darle ese asiento al hombre blanco que acaba de abordar. Y yo bendigo a esa vieja. Y qué bueno, ha sido recordada y fue premiada porque ella se emperró
y dijo, esto no es justo, esto no es correcto, estoy harta de esta discriminación y yo no voy a ceder mi asiento. Ese no le costó cárcel y le costó una multa de $14, pero también ese no inspiró a Martin Luther King para iniciar un movimiento a favor de los derechos humanos que también le costó la vida. Y yo estoy invitando al pueblo de Dios en primer lugar, a toda la nacionalidad, para que digamos un rotundo no, para que haya coraje en nuestro interior, para que tengamos el valor de decir ya basta, no más a las injusticias, no más a las mentiras, a los engaños, no más a la mala administración, no más a esos discursos de odio y que generan resentimiento y que nos dividen. No más, no más, no más. Si unimos nuestras voces, nuestras voluntades y participamos como ciudadanos, el cambio de Honduras y un futuro mejor está a las puertas. El pastor Evelio Reyes me decía hace algunos minutos, después de revelar nosotros la edad, ¿qué edad tiene él? Está un poquito arriba de los 70, que tiene 10 nietos. ¿Cuántos hijos, pastor? 3 hijos, 10 nietos. 3 hijos, 10 nietos, su numerosa familia, una iglesia exitosa con una red educativa amplia en todo el país. Salud, trabajamos también. Y quiero decirles que la voz que han escuchado en la traducción de todo el mensaje enviado por el reverendo, por el pastor Jesse Rogers, es precisamente de un joven formado en nuestras instituciones, en las instituciones educativas de vida abundante. Ya es un pastor de vida abundante. Aquí te leí el nombre. Eduardo González. Eduardo González. Es la voz que escuchan. Ven, Eduardo, ven. Es un joven de 42 años. Muy bien, Eduardo. Es un joven de 42 años y desde prekinder estuvo ahí en el prekinder B. Bien, Eduardo, gracias por su ayuda, su Ahí te colaboración. formaste, fuiste a estudiar a Estados Unidos, aprendiste pero estupendamente el inglés, sos pastor de la iglesia y un joven de bien para Honduras. Amén, amén. Así es. Ahí tienes el micrófono. Amén. Bueno, qué bueno estar aquí. Gracias, Renato. Qué bendición poder traducir este mensaje y acompañar a estos hombres en este trabajo que estamos haciendo. Creo que en Honduras tenemos un futuro grande. Amén. Creo que las nuevas generaciones tenemos que tomar el trabajo que hombres como el pastor Evelio, que hombres como don Jesse han hecho por años, han hecho a favor de la sociedad y tenemos que llevarlo. Así que muy contento de poder estar aquí, de poder servir en esta ocasión de esta manera como traductor y espero que no se hayan reído mucho. Los traductores somos así, cuando alguien más está traduciendo, nosotros estamos, pero porque no estamos pensando en tanta cosa y todo, Claro, entonces claro. estamos corrigiéndolo Claro. hasta que nos toca a nosotros traducir. Pero lo Así hiciste que- bien, lo hiciste bien. Muy bien. Gloria a Lo Dios. hiciste muy bien. Bueno, Éxitos. Y guarda ese corazón, como lo ha Amén, guardado hasta amén, ahora. Amén. Pues les decía que él me dijo, quiero aprovechar, no sé cuántos años más voy a vivir, me dice. Ya tiene 72, 72, 75. 75 años. Dicen que la esperanza de vida de los hombres en nuestra región, en nuestro país, son 75 años. Oh. Pero usted va a vivir muchos años más. Amén. Pero ¿cuál es el mensaje? Me dice, quiero en estos últimos años luchar para que mi país sea democrático, respetuoso de las instituciones, del Estado de Derecho y que la fe no se debilite. Amén. Yo creo que con ese mensaje voy a Amén. terminar y Amén. lo que me decía, ampliándolo un poco hace algunos minutos en privado, pastor. Cristianos por Honduras tiene el propósito de educar, concientizar y movilizar. Pongámonos de acuerdo ahora mismo para bendecir y trabajar por Honduras. Y
queremos pedir a quienes nos gobiernan que cuando hablen sus palabras sean de vida, de verdad y de paz. El buen gobierno genera estabilidad, confianza. Hemos estado orando por el CNE para que el proceso sea transparente, sea seguro y sea confiable. Escribimos a ellos diciéndoles, cuando den declaraciones, sean sabios, sean sensatos, generen confianza, no temor e incertidumbre. Y en el nombre de Jesús, yo bendigo a quienes nos gobiernan, a quienes nos presiden, y en el nombre de Jesús, cada vez que den declaraciones, cada vez que tracen sus discursos y opinen, que sea para bien, que sean palabras de vida, de bendición, que traigan paz a la sociedad, a la que son llamados a servir, y en el nombre de Jesús un Estado no controlador, sino un Estado colaborador y un Estado que garantice esa paz, esa vida y esa convivencia. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Mucho gusto. Bueno, Lucecita, me gustaría, siéntese, pastor, que en los últimos minutos, antes de la última pausa comercial, hagas un resumen de los mensajes nuevos que han llegado aquí a frente, por favor. Claro que sí. Tenemos mensajes del público. Somos llamados a ser agentes de cambio y a estar vigilantes en las decisiones que los políticos toman por nosotros. Elijamos con sabiduría en estas elecciones. Oramos por Honduras y que lleguen al gobierno personas íntegras que amen al país y no busquen intereses mezquinos y que apañen la corrupción. Creyendo y confiando que Dios está en control de Honduras, como ciudadanos del reino de Dios, pidamos sabiduría y guianza al Espíritu Santo para saber elegir a quienes nos gobiernen, que sean personas que tengan temor de Dios y crean en el diseño original de Dios, la familia formada por un hombre y una mujer y respeto por la vida. Abundantes bendiciones, pueblo hondureño. Venga el reino de Dios sobre Honduras, firmes y adelante Honduras, nación bella. Honduras es hermosa, Honduras libre de toda atadura y perversión. Honduras, país 5 estrellas, escribe este televidente. Soñamos con una mejor Honduras, próspera, con muchas oportunidades para todos. Por eso los cristianos debemos participar de forma protagónica. Podemos hacer la diferencia, escribe este televidente. Erróneamente en la historia reciente nos han hecho pensar que la iglesia debe marginarse de la política, pero la verdad somos parte de una ciudad, parte de una sociedad, y si como ciudadanos, incluidos los cristianos, somos a los que va dirigida las decisiones de los que tienen las riendas de nuestro país, los cristianos somos parte de la solución, orando y vigilando para que lo hagan de acuerdo a la palabra de Dios. Muchas gracias por haber enviado sus mensajes. Espero que se haya rejuvenecido ese corazón. Espero que ese corazón de ustedes esté potente, con nueva energía. Y pedirle al cielo que... Lo bendigo a usted. Gracias, pastor. En nombre de Jesús, con salud, con paz, prosperidad, su familia multiplicándose de victoria en victoria, y que Dios honre el trabajo que usted hace aquí por tantísimos años. Muchas gracias, pastor Evelio Reyes y pastor Jesse Rogers. Thank you, Marvin. Gracias. Gracias. Thank you. Y Gracias, esperamos señor. verlo otra vez aquí en Frente a Frente. A todos, muchas gracias. Buenos días.